La princesa secreta de Bárbara Cartland, capítulo 4. Durante los siguientes días, Alessa pensó que estaba viviendo un sueño, a menos que fuera una pesadilla. Todo su tiempo libre, cuando no tenía trabajo de planchado, lo dedicaba a su educación mundana. Las dos chicas siempre estaban detrás de ella, observando cada uno de sus movimientos, explicando lo que se debía y lo que no se debía hacer. Para Lady Jean y Betty era como un juego, pero un juego que habían jurado ganar. El padre de Betty, Sir Ralph Barrow, fue el 10º baronet de una familia muy antigua. Betty admitió con franqueza que nunca se había hecho ilusiones y supo desde el principio que Lord Wrexhampton no le prestaría atención. Aún así, dijo, es un poco insultante ver a un hombre elegir esposa en base a su pedigrí, como un perrito, y no por amor. Alessa compartía esa opinión, pero sabía muy bien que las dos jóvenes estaban decididas a casarse con el mejor partido posible, es decir, con un hombre de la más alta estirpe. No había olvidado por qué Lady Jean había querido seducir a Lord Wrexhampton. No era por amor, ni mucho menos, sino solo por el rango que ocupaba en la sociedad. Todo esto me da asco, se dijo a sí misma cuando estaba sola. Pero sospechaba que, en su situación, nadie estaba interesado en lo que ella pensaba. Como había accedido a prestarse a la comedia de Lady Jean, tenía la impresión de ser manipulada como una marioneta. Sin embargo, no habría sido una mujer si hubiera permanecido indiferente a los baños que le ofrecían. Así fue como finalmente pudo probarse los vestidos de noche que le habían regalado Lady Jean, pero que, hasta entonces, no le habían servido de nada. No, dijo Lady Jean, no son lo suficientemente lujosos. Alessa ahogó un pequeño grito de protesta. Ella pensaba que estos vestidos eran hermosos. Nunca podría haber soñado con algún día poseer unos tan hermosos y elaborados. Solo hubo uno que fue favorecido por los ojos de las dos jóvenes. Era azul turquesa, un color que le sentaba muy bien a Alessa y la hacía parecer aún más joven. Si usas esto para la gran noche, dijo Betty, se verá genial con el conjunto de turquesas de mamá. ¿Te refieres a su collar de perlas y turquesas con los pendientes y las pulseras? Oh, sí. Entonces, asintió Lady Jean, noté ese adorno, es sublime, pero ¿qué dirá tu madre? Mamá estará fuera por una semana. Ella va a visitar a su hermana que está enferma, y dejará casi todas sus joyas en el baúl. Si se las pido prestadas, no lo sabrá. Alessa quiso protestar, pero las otras dos hicieron oídos sordos. Finalmente, el día antes de partir hacia el castillo de Wrex, la obligaron a esconder en un baúl una colección de joyas tan preciosas que la asustó. Si por alguna desgracia pierdo una, se dijo a sí misma, creo que estas señoritas me las confiaron por su propia voluntad. Betty tenía una hermana mayor que había dejado algo de ropa en Londres antes de partir hacia París. Estoy segura de que no apreciaría que la llevara, dijo Alessa avergonzada. Bueno, no te preocupes por eso, respondió Betty. Según sé, mi hermana volverá de París con un armario lleno de vestidos nuevos, y ya no querrá oír hablar de su ropa vieja. Ella seguro me dirá que tome lo que me guste y que tire el resto. Alessa volvió a probarse sombreros, zapatos y guantes de Lady Jean. Las dos muchachas le juraron que así adornada realmente parecía una princesa. Entonces decidieron atacar su cabello. El peluquero de la condesa había sido convocado a Lady Jean para una recepción a la que ella asistiría. Después de pasar por sus manos, Lady Jean le dijo, «Tengo algo que preguntarle. ¿Sería tan amable de probar uno de sus últimos peinados en mi doncella? Ojalá pudiera copiarlo cuando esté en el país, porque, ¿sabe? No veo lo que está haciendo detrás de mi cabeza y me gustaría saber cómo lo está haciendo, a menos que sea un secreto que quiera guardar». El peluquero, que era una celebridad en Mayfair, se rió. «Como guste, mi lady. Me encantaría mostrarle cómo lo hago». Alessa se sentó frente al espejo. Ató sus largos mechones alrededor de su cabeza con una habilidad asombrosa, de una manera original y muy elaborada que recordaba muchos peinados recientemente presentados en el centro de atención por la princesa Alexandra. Era un estilo que le dio a Alessa altura, dignidad y un género bastante diferente al de las otras dos participantes. Lady Jean aplaudió. «Es maravilloso», ella le dijo, «pero no sé si tengo el cabello lo suficientemente largo para poder peinarme de esa manera». «Espere a que le crezca, milady, y yo le haré el mismo peinado a usted.
respondió el peluquero con cortés diversión. Alessa sospechaba que había elegido deliberadamente un estilo que Lady Jean no podría reproducir, pero ella lo había observado con atención y estaba segura de que podría imitarlo con un poco de práctica. La gran prueba llegó el viernes por la noche. Iban a viajar en tren, en el carruaje privado de Lord Wexhampton con muchos otros invitados. La primera dificultad, por supuesto, fue sacar a Alessa de la casa sin el conocimiento de los sirvientes. Decidieron que lo más seguro era llevarla a casa de Betty y vestirla allí. Allí ninguno de los sirvientes la conocía. Betty podría presentarla como una amiga. Todo tenía que estar cuidadosamente planeado. Lady Jean y Alessa salieron de Belgrave Square temprano por la mañana. Cuando llegaron a casa de Betty, ella aún no había terminado su desayuno. Ya les había dicho a su padre y su madre que estarían fuera. Inmediatamente subieron a la habitación de Betty. Betty no tenía una doncella regular como Lady Jean. Ella compartió la de su madre, y como su madre se había ido, también lo había hecho la criada. Lady Jean y Alessa habían traído un baúl que contenía toda la ropa de Alessa. En la habitación de Betty se puso un vestido de viaje muy elegante con una chaqueta de terciopelo entallada. Su sombrero estaba decorado con plumas. Las chicas insistieron en que usara aretes y un broche de zafiros y diamantes. Cuando se miró en el espejo tuvo la impresión de ver a una extraña. Se las había arreglado para arreglarse el cabello de la misma manera que el peluquero. Mirándose a sí misma, vio que Betty tenía razón y que realmente parecía rusa. No conocía personalmente a ningún ruso, pero había visto muchos retratos. Los periódicos habían publicado recientemente fotografías del zar Nicolás II, que había accedido al trono 4 años antes. Había una multitud de bellas damas en su corte, y habría que estar ciego para no darse cuenta de que Alessa se parecía mucho a ellas. «Eres sublime», declamó Betty. «Todavía no me han dicho cuál será mi nombre», señaló Alessa. «Dios mío, es verdad, nunca pensamos en eso», exclamó Lady Jean devastada. «Ya lo he pensado», dijo Betty. «Escuché a papá muchas veces hablar de un cierto príncipe Vasilav Kropotkin». «Debe ser el nombre de una persona real», dijo Lady Jean. «No sé si hay un gota de la aristocracia rusa, pero si lo hay, podemos estar seguros de que Lord Wexhampton tiene una copia. Incluso puedes decir que lo guarda junto a su cama y que es su lectura de cabecera», agregó Betty. Las dos chicas se echaron a reír. «¿Y mi nombre de pila?», preguntó Alessa. «¿Por qué no te quedas con el tuyo?», sugirió Betty. «Suena bastante ruso, creo. Y de esa manera será más fácil de recordar». Las tres jóvenes acordaron hacer creer que habían asistido las tres a la misma escuela y que allí se habían conocido, y que se habían hecho excelentes amigas. Como casi era cierto, Alessa se tranquilizó, ya que odiaba mentir. «Por favor», dijo ella, «tratemos de mentir lo menos posible. Soy muy mal actuando y tengo miedo de despertar las sospechas de Lord Wexhampton». «No te preocupes», explicó Betty. «Solo sé imprecisa si te hace una pregunta, y supongo que tienes algún conocimiento sobre Rusia. Eso debe ser suficiente». Alessa sonrió. Había devorado decenas de libros sobre este país. Sabía mucho sobre sus zares, su política y los sufrimientos de su pueblo. «Trataré de no cometer muchos errores», dijo ella. «No te preocupes por ese lado», dijo Lady Jean. «Y desde luego, todos lo que te pedimos es que seas bonita, que le sonrías a Lord Wexhampton y que trates de fascinarlo». «¿Fascinarlo?», dijo Alessa. «Oh, señor, estoy segura de que nunca podré hacerlo». «Solo inténtalo», replicó Lady Jean un poco cortante. Alessa entendió que ahora no era el momento de molestarla. Era demasiado tarde para dar marcha atrás, y si esta loca farsa salía mal, necesitaría todo el apoyo de Lady Jean. «Prometo dar lo mejor de mí», dijo ella. «Lo sé», respondió Lady Jean. «Tengo plena confianza en ti. Betty está de acuerdo conmigo. Eres hermosa». «Absolutamente», estuvo de acuerdo Betty. Miró el reloj de la chimenea. «Si estás lista, creo que es la hora de salir a la estación. Si llegamos temprano podemos sentarnos en la parte de atrás del coche privado. De esta manera podemos observar a los demás huéspedes a nuestro gusto». Alessa pensó que era buena idea. Betty llamó a una ayuda de cámara para que bajara el baúl de Alessa. Betty,
Ya había colocado una etiqueta con su nuevo nombre. El equipaje no viajaba en el mismo equipo que los pasajeros, sino en un carro que se detenía en casa de Lady Jean para recoger sus baúles. Betty y Lady Jean charlaron todo el camino hasta la estación de Paddington. Alessa permaneció en silencio. Intentaba pensar con calma, deseando que todo saliera bien y no cometiera ningún error. Ya había cometido uno mientras subía en el auto. Por costumbre, había querido sentarse en el asiento pequeño, de espalda a los caballos, donde siempre se sentaba cuando salía con la señora. Lady Jean le dio un codazo. Alessa había entendido, y se había sentido en el banco, esperando que la ayuda de cámara no se hubiera dado cuenta de nada. «No olvides que eres de sangre real», le dijo Lady Jean a Alessa. «Para la cena serás siempre la primera en entrar al comedor del brazo de su señoría. Siempre caminarás delante de nosotras y siempre te sentarás en el lugar de honor. Trataré de recordar». Sería muy difícil, pensó Alessa, después de haber estado en el orfanato, luego al servicio del señor Tranter y finalmente buena para hacer todo en el internado, como sirvienta. Y siempre la habían tratado como lo más pequeño posible. Así había aprendido a ser discreta. Ahora iba a tener que hacer exactamente lo contrario, hacerse notar en todo. Pero ¿cómo pasar desapercibida vestida como estaba? Con el bolso muy elegante que le había confiado Lady Jean y sus guantes de ante, por sí solos valían una pequeña fortuna. Estaba a punto de tener su propia hora de gloria, pero todo eso sería de corta duración. Ella lo sabía y no se hacía ilusiones. Seguía siendo Alessa, la pobre huérfana convertida en sirvienta. Cuando llegaron a la vista de la estación, Lady Jean le dijo: «Recuerda que estaremos acompañados por la hermana de Lord Westhampton, la marquesa de Ludlow. Ya he tenido la oportunidad de conocerla. Es mucho más agradable que su hermano». Ella dijo las dos últimas palabras en un tono mordaz. Era así cada vez que se refería a Lord Westhampton. Alessa quiso advertirla, pero no se atrevió. Afortunadamente Betty se encargó de ello. «Si hablas en ese tono a su señoría, inmediatamente tendrá sospechas». Lady Jean reflexionó un momento y luego respondió: «Tienes razón. Las dos tenemos que hacerle creer que estamos locamente enamoradas de él y emocionadas cada vez que nos hace el gran honor de hablarnos». «Puf», dijo Betty. «Sabemos tú y yo que es un hipócrita tremendo y que nos considera menos que nada. Pero mientras no nos vengemos, tenemos que asegurarnos de que no sospeche nada, y sobre todo que no sospeche de que estamos tramando algo contra él. Es muy importante, de hecho, y para empezar, nosotras maravillémonos de su castillo y de todo lo que posee. Estoy segura de que eso halagará su orgullo, pero no exageremos». Llegaron a la estación. Fueron al andén donde el vagón privado de Lord Westhampton ya estaba acoplado al tren. El castillo de Rex estaba en Buckinghamshire. Alessa había oído hablar tanto de él que esperó impaciente a verlo, como una esperanza de que se levantara un telón decorado en un teatro. Cuando llegaron, la única persona en el auto era la marquesa. Era una mujer bastante bien formada, cercana a los 40, y mucho más agradable en apariencia que su pretencioso hermano. Lady Jean corrió hacia ella diciendo: «Espero que no me encuentre grosera, señora, pero me tomé la libertad de traer conmigo a mi buena amiga la princesa Alessa Kropotkin, quien llegó inesperadamente de Rusia anoche». La marquesa pareció sorprendida. «No podía dejarla sola en Londres», continuó Lady Jean, «porque mamá no está y no podía renunciar a una maravillosa recepción en el castillo de Rex». La marquesa sonrió. «Tenías toda la razón, querida. La princesa es bienvenida». Con esas palabras le tendió la mano a Alessa. «Estoy segura, Su Alteza, de que mi hermano estará encantado de darle la bienvenida». Luego saludó a Betty. Después de explicar que las tres se conocían de la escuela, se subieron a la parte trasera del auto. Desde allí podían observar a los recién llegados en su tiempo libre. En su mayoría eran jóvenes, pero también había muchos amigos cercanos de la marquesa que eran apasionados jugadores de bridge. Cuando el tren partió, Alessa pensó que había superado el primer obstáculo de muchos. Había sentido un escalofrío de placer cuando Lady Jean había insistido en que empacara uno de sus mejores trajes de montar.
¿Crees que podré montar a caballo? Ella preguntó. Claro. Si nos pide que lo hagamos, tú también vendrás. Bueno, había dicho Betty, no veo la hora de ver los caballos de Lord Wexhampton. Seguía alardeando de ello y haciéndome saber que los de papá no valían la pena. Supongo que piensa lo mismo de los establos de todos los ingleses. Lady Jean había bromeado. Lástima que Alesa no viniera con un caballo cosaco que habría vencido a todos sus caballos. Se rieron con ganas. Pero Alesa estaba muy emocionada ante la perspectiva de poder galopar. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido la oportunidad de hacerlo. Entre los jóvenes pasajeros del tren había varios a quienes Lady Jean y Betty ya conocían por haberlos visto en otras recepciones. Hablaron y se rieron juntos. Al escucharlos, Alesa no pudo evitar encontrarlos un poco infantiles. Quizás era porque ella estaba acostumbrada a hablar con los amigos de su abuelo, quienes discutían con ella temas más intelectuales que los que Lady Jean y Betty no tenían ni idea. No tendría mucho tiempo para sí misma en el castillo, pero seguro que allí encontraría una biblioteca maravillosa, y estaba decidida a aprovechar la oportunidad para leer al menos un libro durante su corta estadía. Poco después de que partiera el tren, los mayordomos con librea de Wexhampton le sirvieron el almuerzo. La comida estuvo deliciosa y regada con champán. Sin embargo, Alesa rechazó la copa que le ofrecieron. No había bebido champán a menudo en su vida y le preocupaba que el alcohol le diera vueltas a la cabeza. Es extremadamente importante para mí mantener las cosas claras, se dijo a sí misma. Tendré que pensarlo 2 veces antes de hablar y sobre todo antes de actuar. Llegaron a la estación privada de Lord Wexhampton a las 2:30 y les esperaba toda una procesión de carruajes. La marquesa invitó a Alesa y a Lady Jean a viajar con ella. Alesa no pudo evitar encontrar muy divertido tener los honores del mejor asiento, mientras su joven amiga y un par del reino estaban sentadas en el pequeño asiento frente a ella, en la dirección opuesta. Cuando vio el castillo se quedó sin aliento. Había esperado encontrarlo imponente, pero no tan hermoso. Muy grande, parecía más que un palacio que una residencia. Los edificios originales que formaban un ala de la construcción actual daban testimonio de su antigüedad. El sol se reflejaba en los cientos de ventanas de la fachada y sobre las aguas plateadas del lago que yacía un poco más abajo. El espectáculo era tan espléndido que Alesa no se habría sorprendido al ver desaparecer el castillo con el movimiento de una varita mágica, como en un cuento de hadas, o como en un espejismo bajo el sol. Los caballos se detuvieron frente a la puerta principal. Habían extendido una alfombra roja sobre los escalones de piedra del porche. Había una hilera de sirvientes de servicio en el enorme vestíbulo. Después de inclinarse obsequiosamente ante la marquesa, el mayordomo los condujo hacia una puerta alta que daba a un espacioso y prestigioso salón. La más honorable marquesa de Ludlow, anunció con voz estentórea. Lord Wexhampton estaba de pie al fondo de la sala, frente a la chimenea. Se acercó a su hermana lentamente y con dignidad. Ella lo besó cariñosamente. «Aquí estamos, Stanhope», dijo, «y tenemos una sorpresa para ti». «¿Una sorpresa?», se preguntó Lord Wexhampton. La marquesa hizo que Alesa se adelantara. «Permíteme presentarte a su Alteza Alesa Cropotín. Llegó ayer por la noche para visitar a su amiga Lady Jean, que no quería dejarla sola en Londres». «Por supuesto», estuvo de acuerdo Lord Wexhampton, tendiéndole la mano. «Estoy encantado de dar la bienvenida a su Alteza al castillo de Rex». «Gracias», respondió Alesa. Descubrió que él se salió con la suya con mucha diplomacia. Luego se inclinó ante Lady Jean, quien le dijo con aire avergonzado: «Espero que no te enojes conmigo, pero, como le expliqué a tu hermana, mamá y papá están fuera y no podía abandonar a mi pobre amiga en la capital». «Pero lo has hecho muy bien», afirmó Lord Wexhampton. «Yo estoy seguro de que su Alteza disfrutará su estancia en el castillo». Parecía pensar que uno no podía dejar de apreciar una estancia en su majestuoso castillo. Al menos así lo interpretó Alesa. Subió las escaleras con Lady Jean para averiguar dónde estaba su habitación y cambiarse para el té. Tenía que admitir que Lord Wexhampton tenía motivos para estar orgulloso de su casa, que era una maravilla. Su madre le había enseñado la historia de la pintura y los muebles. Tenía ojo de experta y sabía
juzgar el valor de las cosas. Todo aquí, tanto en la sala como en los pasillos y en los dormitorios, era sumamente precioso. Incluso las porcelanas eran unas obras de arte. Había visto una notable colección de cajas de rapé en una ventana, y había grandes estatuas por todo el lugar, en el vestíbulo y en los pasillos. Ella estaba encantada y deslumbrada. Primero fueron conducidas a un lujoso dormitorio por el ama de llaves, que llevaba una larga cadena de plata. Lady Jean explicó que su doncella Lane se había enfermado en el último momento. Lamentaría que fuera eso un problema, dijo, pero verá, Su Alteza tenía planeado contratar a una doncella inglesa durante su estancia en nuestro país. Le dije que era inútil, que yo le prestaría la mía, y ahora Lane se ve incapaz de emprender un viaje debido a una enfermedad repentina. No se preocupe por eso, milady, respondió el ama de llaves. Aquí hay suficiente personal para cuidar de todos. Asignaré un asistente especial a Su Alteza, así como a usted. Gracias, es usted infinitamente amable, dijo Lady Jean. El ama de llaves luego llevó a Alessa a su propia habitación. Su equipaje fue traído casi de inmediato. Un sirviente de mediana edad le desempacó la ropa. Como Alessa había estado en el negocio desde que estuvo al servicio de Lady Jean, pudo ver que el trabajo estaba notablemente bien hecho. La criada era extremadamente elegante. Cepilló el cabello de Alessa y logró retomar sin dificultad el peinado sofisticado. Luego ayudó a Alessa a ponerse uno de los vestidos bonitos de día que había traído. Lady Jean pronto se unió a ella y descendieron juntas. ¿Todo está bien?, le susurró Lady Jean. Hasta ahora sí, respondió Alessa. Pero tengo miedo. No te preocupes, yo estoy a tu lado. Lady Jean tomó su mano. Entraron en la sala de estar plateada que estaba junto a la gran sala de estar. Se sirvió el té. Lord Wexhampton los estaba preparando, todavía orgulloso de sí mismo. «Aquí estás», exclamó. «Espero que mi ama de llaves te haya tratado como se debe». El comentario fue dirigido a Alessa, quien respondió: «Todo es perfecto, su señoría. Todo es perfecto en vuestro magnífico castillo». Lord Wexhampton agradeció el cumplido. Los demás invitados llegaron poco a poco. Todos estaban en el proceso de tomar el té cuando apareció el hermano de su señoría. Besó a su hermana. Luego recorrió la asamblea para estrechar la mano. Cuando le presentaron a Alessa, ella pensó que él la estaba mirando de manera extraña. Un escalofrío de miedo la recorrió. Tenía ojos penetrantes. Tenía una sensación ominosa, como si él hubiera pasado a través de su disfraz. ¿Sería posible? Tan pronto como la marquesa hubo llenado su copa, él vino y se sentó junto a Alessa en un diván. «Así que acabas de llegar de Rusia», dijo. «¿Cómo está evolucionando la situación en su turbulento país?» «Oh, siempre es lo mismo, ya sabe», respondió ella. «Las cosas no cambian. Amo a mi país, pero estoy muy feliz de estar de regreso en Inglaterra». «¿De vuelta, dices? Entonces, ¿no es la primera vez que vienes aquí?» «Fui a la escuela con Lady Jean y Betty». «Entiendo que es muy elegante en Rusia hoy en día tener tutores ingleses, institutrices y enfermeras. Probablemente por eso hablas sin acento». «Oh, gracias. Pero es lo mínimo que puedo hacer considerando que hice todos mis estudios aquí, aunque en casa siempre hablamos francés». Había leído en alguna parte que los aristócratas rusos hablaban francés entre ellos. Como sabía muy poco ruso, pensó que eso podría servir como excusa en caso de que alguien intentara hablarle en el idioma de Pushkin. Podía leer más o menos ruso y había aprendido algunas frases de los libros, pero no estaba segura de su pronunciación, ya que nunca había conocido a nadie que le enseñara el idioma hablado. «Pareces preocupada», dijo Victor Rex de repente. «Sin embargo, estás a salvo en nuestro territorio. Puedo decirte que no hay policía secreta aquí para acosarte en Inglaterra». Estaba tratando de provocarla, y vio que podía ser peligroso. «No entiendes mi actitud», respondió ella. «Si estoy preocupada es solo porque me da vergüenza imponer mi presencia a tu hermano. Mi carta informando a Jean de mi llegada a Londres nunca llegó a su destino». «No me sorprende mucho. Correo ruso no funciona bien». «Oh, eres muy duro con mis compatriotas». «No todo funciona tan mal en mi país.
Si a veces el correo carece de puntualidad, es por la extensión del territorio y los rigores del clima. Las distancias son muy largas y el clima es muy impredecible. Alesa sintió que lo estaba haciendo bien. Ella tenía la respuesta para todo e incluso hablaba con una especie de patriotismo digno de un ruso empedernido. Sin embargo, se sintió aliviada al ver que llegaba a Lord Westhampton, quien la llevó a un lado para mostrarle una caja de rapé. El objeto estaba adornado con una miniatura de Catalina la Grande y engastado con diamantes. Una pieza de gran valor, sin duda. Solo sus compatriotas son capaces de lograr tales obras maestras de artesanía, dijo Lord Westhampton. Esta es una de mis favoritas. Le comprendo. ¿Ha estado su señoría alguna vez en Rusia? No, pero tengo la intención de ir allí un día. Me he encontrado varias veces con la zarina y estoy convencido de que me recibirá con mucho gusto en San Petersburgo. Es muy hermosa, dijo Alesa. Recordó haber visto retratos de la princesa Alix de Hesse antes de su matrimonio con el zar. No tan guapa como tú, dijo Lord Westhampton. Lo repentino del cumplido tomó a Alesa por sorpresa. Abrió los ojos como platos. Cuando te vi entrar con mi hermana, continuó Lord Westhampton, pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Hizo una pausa antes de agregar. Entonces, cuando subiste a tu habitación, pensé que te había soñado, que eras una ilusión, pero eres muy real, y ahora que te veo frente a mí, me doy cuenta de que no me equivoqué. Eres exquisita, tan exquisita y preciosa como mi caja de rapé, si me permites decirlo. Tomó el objeto de las manos de Alesa y lo puso en la vitrina. Alesa trató de recuperar la compostura. Ella finalmente logró decirle con cierta reserva cortés: «Es usted muy halagador, mi señor. Espero no decepcionarle». «¿Decepcionarme? Imposible. Bastante imposible, puedo asegurar». Cuando subieron a cambiarse para la cena, Alesa le contó las palabras de Lord Westhampton a Lady Jean. Al principio no podía creer lo que escuchaba. Luego aplaudió y exclamó: «¡Tuviste éxito! ¡Oh, Alesa, eres hermosa! ¡Bien jugado!» «Eso es. Ha mordido el anzuelo. Lo enganchaste». «Espera, espera», protestó Alesa. «No vayas demasiado rápido. Un cumplido no es una propuesta de matrimonio. Pero el viento sopla en dirección correcta. La suerte está con nosotras. Alesa, ahora tienes las cartas en la mano. Saca a relucir tus atractivos esta noche. Anímalo. Ahora ya lo has cebado, y todo lo que tienes que hacer es engancharlo». Antes de que Alesa pudiera responder, entró la criada. Lady Jean la siguió por el pasillo. Mientras por primera vez en su vida saboreaba el placer de un baño perfumado ante el fuego, Alesa se avergonzaba un poco de lo que estaba haciendo. Fue un error conspirar contra el dueño de este sublime castillo. No estaba bien querer humillar a un hombre que tal vez estaba demasiado lleno de sí mismo, pero que tenía muchas excusas. «Me gustaría tanto ser una invitada como las demás», se dijo a sí misma. Luego se rió. «Una invitada como las demás, en una casa como esta, es algo que nunca le pasaría a ella». El comedor era mucho más suntuoso que el del conde, pero había muchas similitudes. Todo sucedía allí exactamente como lo había visto de la galería de los juglares. La única diferencia, una diferencia, era el tamaño. Y también era que ella ya no era una espectadora, sino una actriz en una obra. La marquesa y sus amigas lucieron admirables tiaras, alrededor de sus cuellos diamantes que brillaban con 1000 luces. Siguiendo las instrucciones de Lady Jean, Alesa se había puesto su vestido turquesa. También lució el collar de turquesas y perlas de la condesa, con pendientes y pulseras a juego. Al no estar casada no podía llevar tiara. Era una cuestión de etiqueta. «¿Seguro que no es demasiado elegante para la primer noche?», ella preguntó. «Debemos guardar estas galas para el sábado». «Ta, respondió Lady Jean, sacudiendo la cabeza. «Siempre debe ser buena la primera impresión. Es la primera impresión la que cuenta. Debes asegurarte de que mi señor te vea tan pronto como pongas un pie en su castillo». «Eso ya está hecho», se había dicho Alesa. Al entrar en el comedor del brazo de su anfitrión, se dio cuenta de que en realidad no era ella misma. Ella estaba interpretando un papel que terminaría cuando cayera el telón.
Entonces el sueño habrá terminado, pensó, y volveré a la despensa con los demás sirvientes. Pero ella no estaba allí todavía. En este momento estaba en el escenario. ¡Y qué escena! En un país de hadas. Los platos eran de oro. Y para empezar, el champán se sirvió en copas de cristal tallado, grabado con el escudo de armas de Lord Wexhampton. Los candelabros de mesa, los platos de porcelana de Sèvres rellenos de melocotones o uvas moscatel, y los gigantescos candelabros formaban un espectáculo impresionante. Alessa quedó tan impresionada que tuvo problemas para seguir la conversación de Lord Wexhampton. Su atención fue captada por todo lo que veía a su alrededor. Quería verlo todo, memorizar todo para recordarlo en los momentos menos gloriosos de su vida por venir. De repente notó que Víctor Rex, al otro lado de la mesa, la estaba mirando. De nuevo, sintió un pequeño escalofrío de miedo. Desde el momento en que lo había visto, lo había encontrado diferente a los demás hombres. Tenía una personalidad extraordinaria, una presencia que superaba a la de su hermano, aunque era mucho más discreto. ¿A qué se debía? Ella no lo sabía, y por supuesto ella no podía explicarlo. Parecía emitir vibraciones que la alcanzaban, pero él no solo la estaba mirando, ella lo sentía, la estaba criticando. «Él me asusta», se dijo a sí misma. Se volvió hacia Lord Wexhampton como para protegerse de su hermano. Después de la cena, la asamblea fue conducida a otro hermoso salón. Allí había música para los interesados, para los demás. Habían planeado todo tipo de juegos de mesa, ajedrez, backgammon y hasta un poco de ruleta. La preferencia de Alessa era la música. Era un trío con un pianista, un violinista virtuoso y un violonchelista. Le hubiera gustado escucharlos en su tiempo libre, pero Lord Wexhampton quería mostrarle sus pinturas. Primero la llevó por la sala de estar, luego la condujo a la galería de los cuadros. Para alivio de Alessa, Lady Jean los acompañó cuando salieron de la sala de estar. Lord Wexhampton la dejó venir, no parecía disgustado por tener audiencia. Las obras expuestas eran puras maravillas. Alessa había hablado a menudo de pintar con su madre, incluso podemos decir que era bastante culta en lo que se refería a las bellas artes, así que trató de producir un comentario inteligente sobre cada pintura, y tuvo éxito. En cualquier caso, ella impresionó fuertemente a su anfitrión, quien no pudo abstenerse de felicitarla por su cultura artística. «Es un inmenso placer para mí, Alteza», le dijo, «poder mostrar mi colección a una persona tan sabia en la historia del arte. Tiene muy buen juicio. Su sentido crítico es bastante sorprendente. Espero tener el placer de mostrarles otros trabajos mañana». «No puedo esperar para admirarlos, mi señor», respondió Alessa, «y permítame agradecerle de nuevo la gracia que me hace acogiéndome tan amablemente». Le besó la mano y ella volvió a las escaleras. Mientras subía las escaleras, interiormente se felicitó por su actuación, creyendo que había interpretado su papel a la perfección. A mitad de camino se detuvo para mirar hacia atrás. Quería completar su acto, dándole a su señoría una sonrisa seductora. Pero no era Lord Wexhampton a quien ella vio. Sus ojos se encontraron con los de Víctor Rex. Acababa de salir de la sala de estar con varios invitados. Él la observaba con atención, pero sin sonreír. Sorprendida se congeló y lo miró fijamente durante unos segundos. Él no apartó la mirada. Fue ella quien se estremeció. Se dio la vuelta y se apresuró a subir las últimas escaleras, casi a la carrera. Se sentía como si estuviera huyendo de algo que ella no entendía. Se refugió en su habitación, donde Lady Jean vino a reunirse con ella casi de inmediato. «¡Magnífico, Alessa, magnífico!», ella exclamó. «Ha sido principesca». «¿Qué dijo? ¿Qué digo? Imperial. Tienes completamente hechizado a Lord Wexhampton. Eres una gran actriz. Tu acto en la Galería de las Imágenes fue digno del Royal Company». Se sentó en la cama antes de agregar: «¿Cómo puedes ser tan culta? Parece que te sabes toda la historia de la pintura de memoria. Me dejaste sin aliento, en realidad». «Sin embargo, te aseguro que no me tranquilicé. Yo estuve terriblemente asustada de meter la pata», respondió Alessa. «Estuviste perfecta y tan bonita. Ya estás empezando a llamar la atención». Alessa ahogó una pequeña risa.
Pero sí, te lo juro, insistió Lady Jean. Es bastante simple, he escuchado a tantos hombres elogiándote que hasta me he puesto celosa. Vamos, estás exagerando. Para nada. Si no supiera que estás actuando como te ordené, estaría muriéndome de celos. De todos modos, tienes mucho talento y estoy muy orgullosa de que seas mi protegida. No te regocijes demasiado rápido. No vendas la piel del oso antes de matarlo. Cruza tus dedos. Todavía no hemos salido. Nos queda trabajo para mañana y pasado mañana. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Confío en ti. Has estado impecable hasta ahora. Y no hay razón para que eso cambie. Alesa se quitó el collar de turquesas y perlas de la condesa, lo guardó cuidadosamente en su caja de terciopelo y luego preguntó un poco incómoda: ¿Cuándo revelarás a su señoría que nosotros hemos jugado con él? Lady Jean pensó durante mucho tiempo antes de responder. Aún no lo sé. Nuestra decisión no está fija. Betty tiene dudas. Es porque queremos dar un buen golpe. Y estamos esperando a ver si se enamora de ti. Tal vez te invite a inaugurar alguna exposición de flores o algo por el estilo. Así que, por ahora, no será el momento. En mi opinión, dijo Alesa, lo mejor sería esperar a que me vaya. Luego le escribirás para decirle lo que has descubierto. Lady Jean meditó. Tal vez sí sea una buena idea, admitió. Pero quiero estar allí cuando se entere del engaño. Quiero ver la cara que pondrá. Quiero poder reírme de él. Creo que eso sería un error. Lady Jean se levantó bruscamente. De todos modos, dijo ella, aún es pronto para tomar una decisión. Deja que la situación madure, y tú, Alesa, disfrútalo. Pásatelo bien. Nunca podrás volver a vivir un fin de semana como este. Sí, lo sé, soy muy consciente de esto. Nunca volverá a pasar. Fin del capítulo 4 de la novela La princesa secreta de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.